La astrología no es subjetiva. Es bien común que si estás interesado en la astrología, pues te preguntes ¿y qué es la astrología? Si es una ciencia, si es una religión, si es una creencia. Y bueno, hoy un poco te quiero como platicar de mis propias conclusiones después de estudiar astrología por ya varios años, después de también ya dedicarme profesionalmente a la astrología, de conocer muchas cartas astrales. Deja conecto esto. Uy, no sé si va a hacer diferencia y de por sí ya hace un montón de calor. No hace diferencia. Pero bueno, también te quiero enseñar que tengo por acá mi kombucha. Tomaremos un poco porque la verdad tomé agua y luego me dan ganas de hacer pipí. Pero bueno, eh, algo que sí te puedo decir en conclusión es que la astrología tiene un propósito y el propósito es que nos da información. Ese es como el mayor propósito. Salud, si es que tú estás tomando algo. Bien, vamos a empezar por el por qué planteo que la astrología no es subjetiva y nos vamos a dar así como que un breve recorrido filosófico. Si bien como tal estos filósofos no es como que entren mucho en cuanto a su pensamiento a la astrología como tal, pero creo que parte de lo que proponen en su corriente o en su visión o en su narrativa suma muchísimo a estas preguntas, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito de Aristóteles. Oh, vaya rareza que hablemos de Aristóteles en cualquier área de la vida, siempre aparece. Y bueno, Aristóteles tiene una visión en la cual se centra en el objeto. Aunque él precede a otros filósofos que ya tenían pensamientos como un poquito más de que el cuerpo y una dualidad con el alma, Aristóteles tiene más un objeto, un enfoque en el objeto y propone que justo la verdad se encuentra observando al mundo físico, tangible, tal como es en la realidad, ¿no? Como de una forma muy material. Y que es esta, pues la realidad, ¿no? Como la que es observable, la que se puede tocar, como una visión un poco taurina o de las energías de tierra, pues sí, ¿no? Que es físico. Al grado de que incluso él asegura que el alma muere con el cuerpo físico. Y tenía pues esta como percepción, te digo, como muy material tal cual del mundo. Y como él, obviamente hay muchos otros filósofos, pero vamos a destacar como algunos que tú puedas de pronto reconocer si es que has estudiado un poco de astrología o por lo menos del nombre, ¿no? Luego tenemos a Kant, que de por sí Kant es como muy importante, y él propone un enfoque distinto que va a ser muy importante. Kant sí va a ser muy importante para el punto que te quiero compartir. Pues él tiene un enfoque en el sujeto y cómo este sujeto, o sea, nosotros, percibimos al mundo. Entonces, este sujeto humano, bueno, como globalizándonos a todos, pero nosotros organizamos, estructuramos y asumimos estas percepciones. Y lo podemos ver en cualquier cosa. Cómo categorizamos nuestro lenguaje, por ejemplo, lo estructuramos, hacemos abecedarios, creamos palabras y empezamos a comunicarnos a través de ellos. Y luego tenemos muchos otros consensos, como que esto se llame copa, pero es según pues
nuestras percepciones y cómo percibimos diferente a una copa de una taza, que bueno, al final estos ya son como objetos que nosotros creamos, pero solo como por poner un ejemplo. Entonces, Kant señala que nuestra percepción está limitada y construida en gran parte por nosotros, por el sujeto, y nuestras capacidades de percepción. Porque no todos tenemos la misma capacidad de percepción o incluso no percibimos lo mismo. Es como cuando estás en un escenario y a alguien le toca sentarse enfrente y a otro hasta atrás, y a uno está en la derecha, otro está en la izquierda. Nuestras percepciones van a ser distintas, incluso en el audio, ¿no? Para quien haya estado al ladito de la bocina va a decir, no inventes, mi experiencia en este concierto o en lo que sea, no estuvo como tan padre. Sin embargo, otro que tuvo la distancia óptima para que se escuche muy bien, va a decir, estuvo genial, todo se escuchó perfecto. Y entonces las percepciones tienen un límite, límites de la subjetividad, entendiendo no como sinónimos, pero casi como sinónimos al sujeto y a la subjetividad. Porque si bien la subjetividad parte del sujeto, tiene límites según el conocimiento, y no solo el conocimiento ya obtenido, sino las capacidades o las condiciones de obtener nuevo conocimiento del sujeto. A mí me pasa, y quiero darte un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando hago videos y una persona viene y me hace un comentario como pasivo-agresivo, sobre todo como diciéndome, es que la astrología es una tontería. Yo a esas personas directamente las ignoro porque yo sé que su percepción de la información que yo estoy dando tiene una limitación, pero no solamente por lo que ya sabe, sino por lo que desconoce, porque no tiene unas condiciones óptimas para tener más conocimiento. Y en este punto te quiero dar un consejo que yo aplico para mí misma cuando quiero aprender algo, y es que cuando tú quieres aprender de algo, tienes que tener apertura, porque es la única forma de que tu subjetividad crezca. En realidad, es subjetivo según lo que tú conoces. Si eres un ignorante en el tema, esa subjetividad pues va a estar chiquita y entonces no vas a tener de otra más que decirle a la otra persona que es un ignorante o que lo que habla no funciona. Además de mantenerte con disposición y apertura, también yo recomiendo contextualizar. Si, por ejemplo, yo, que soy astróloga, escucho a una persona que es un físico o un matemático en un contexto de astrología, es muy probable que no entienda la información que él tiene para como sumarme a mí. Independientemente de que yo tenga opiniones distintas con esta persona, me voy a limitar a yo obtener cierto conocimiento que pudiera ser muy valioso para mí. Y creo que esto es algo como súper común que pasa, pues con todas las personas, ¿no? Es a lo que pudiéramos llamar sesgos, o sea, te sesgas tanto por lo que tú ya crees saber que ya te cierras, y entonces a la única persona que le estás poniendo una limitación es a ti mismo. Bien, luego tenemos a un tercer filósofo que voy a mencionar, que es a Hegel. También debe sonarte quizá. No sé, si te dieron un poco de filosofía, a mí en la preparatoria me dieron filosofía, luego estudiando teatro pues también estudié un poco más de filosofía. Pero bueno,
Hegel, a diferencia de Aristóteles y de Kant, describe o propone un proceso en el que el sujeto y el objeto se integran en como en un desarrollo continuo hacia el conocimiento absoluto juntos. Es decir, para Hegel, lo que propone es que el sujeto, en este caso el sujeto humano, y los objetos, que sería como todo lo otro externo, no solamente el sujeto observa el objeto, sino que se reconoce en él. Y a este proceso se le llama proceso dialéctico, no sé. Alguna vez seguro te suena porque te ponían a hacer estos ejercicios donde hacías como la tesis, la antitesis y la síntesis, pues por ahí va. Pero sí, esta es la visión que yo creo que es como, en mi opinión, la más útil para lo que te quiero como explicar. Y es la más cercana para comprenderlo. O sea, es como, es muy similar, no diría que es lo mismo, pero sí es muy similar a las leyes herméticas. Puntualmente a la ley de correspondencia, porque nos habla de esta correspondencia que hay entre lo que hay arriba, como lo que hay abajo, lo que hay adentro y lo que hay afuera. Y luego como esto hay muchas leyes, por ejemplo, la ley de proyección, cuando tenemos una relación, no en todas las relaciones pasa, pero muchas veces pasa, que lo que está pasando en mí o lo que yo estoy percibiendo de la otra persona en realidad está pasando en mí o viceversa. O muchas veces empezamos a trabajar cosas de nosotros, pero a través de la observación del otro. Es un poco esto de las correspondencias. Y justo esta es una de las razones por las cuales la astrología se rige por la ley hermética, puntualmente la ley de correspondencia. También las otras 6 leyes las podemos ver dentro de la astrología. Después puedo hacer un video específicamente de cómo las leyes herméticas y la astrología se relacionan, que por cierto Hermes es un personaje muy importante para la astrología porque es Mercurio, el planeta. Bien, volviendo poquitito a Kant, sin su permiso, por cierto, porque según lo que yo sé y he estudiado de Kant, pues no creo que Kant fuera así como la persona más astrológica del mundo. Sin embargo, si relacionamos, o más bien yo me voy a dar el atrevimiento de relacionar la astrología con las categorías que propone Kant, que son a priori y a posteriori, de manera muy general, entendiéndola a priori, aquellas como conocimientos, saberes que son independientes de la experiencia, no importa como tus percepciones o lo que tú experimentes, sino que son universales y son lógicas. Y por el otro lado tendríamos el a posteriori, que es lo contrario, que requiere de una experiencia muchísimo más sensorial o de campo, así de que tienes que experimentarlo, llevar cierta documentación y como que la observación y así. La astrología tiene parte de estas dos categorías. Pudiéramos llegar a caer en el error de creer o de pensar que la astrología es simplemente una creencia o una cuestión como de percepciones. Y aquí, pues, con todo el dolor de mi corazón, voy a tener que decir que es culpa de los charlatanes. Porque, a ver, y quiero que esto como que lo entiendas y que tú solito como que evalúes cuando estés frente a una persona que es charlatán o cuando estés
frente a una persona que realmente sí tiene unos dones especiales. Y a veces es difícil como que identificar cuál es cuál. Ay, es bien difícil. Y te pone en una situación de que vas a tener que agudizar muchísimo tu percepción. Yo, por ejemplo, soy súper intuitiva y casi nunca me equivoco con la gente. O sea, como que me dan una percepción y soy muy intuitiva. Pero sé que no todas las personas tienen esto desarrollado. Por ejemplo, mi pareja y mi hermana no lo tienen. Saben que yo lo tengo y me preguntan. Así que, oye, ¿qué opinas o qué sensación te da esta persona? Soy buena leyendo a la gente como que sin conocerla, pero sé que no todos. Entonces, el punto aquí es que la astrología no es, ay, es que yo como que siento. No, 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 no es nada de lo que tú sientas. Es que la astrología tiene unos principios y tiene unas bases que son inamovibles. Tú, por ejemplo, si vas, a ver, es que, ¿cuál puede ser? O sea, por ejemplo, los elementos, los planetas, los signos, em, los aspectos son partes de la astrología que no se pueden mover. O sea, no te puedes como que tú ir a otra parte del territorio del mundo y entonces, ay, como que aquí percibo que el fuego acá es así y el fuego acá es de esta. No, en todas partes y en todas las personas que tengan la influencia del fuego va a ser igual. Tampoco es como que luego, porque me ha pasado esto de que, no, pues conozco a alguien, ¿no? Y, oye, soy astróloga y me dicen, a ver, adivina qué signo soy. No soy adivina, soy astróloga, o sea, necesito unos datos, voy a ver tu mapa y ahí sí, objetivamente, voy a interpretar lo que sé, no lo que yo me imagino, lo que yo percibo. Luego, claro, a ver, se van a desarrollar como, o sea, que es como hasta los médicos, ¿no? O sea, los médicos saben ciertos síntomas que presenta una persona cuando tiene una patología en específico, pero no es como que tú llegas y le dices al doctor, ¿qué hubo? Dime qué tengo, obsérvame. Pero hay algo que es ya como un sentido, una percepción que luego sí también se puede desarrollar, pero esta viene después, no es primero. O bueno, sí, hay gente que sí la tiene primero, pero es una combinación. Es un poco como el arte. El arte tiene una parte que es como todo lo que sientes, pero tiene una parte técnica. Y luego por eso vemos arte que tú dices, eso es un cochinero, o sea, sí, mucho tú tendrás muchas emociones que expresar, pero tu resultado no tiene ni un gramo de técnica, está fatal. Pues lo mismo pasa con la astrología. Entonces, entra mucho esta duda de, ¿la astrología es una creencia? No, yo digo que no. Así, muy seriamente, no. No es una cuestión de creer. Incluso los escépticos, los que no creen en Dios, no creen en las energías, no sé qué, yo siempre los reto un poco como a, léete un poquito de astrología, pero un libro de astrología, no vayas y te leas el horóscopo, ve y lee algo de astrología, algo de hermenéutica, un poco de, bueno, no de hermenéutica, bueno, sí, pero de Hermes, ¿no? Un poco sobre sus leyes, léete el Kybalión, lee un poco de alguna escuela mística como Elena Blavatsky o qué sé yo. Y entonces te vas a dar cuenta de que no es una cuestión de creer. Sí hay una parte que es de saber y luego, claro, hay otra que sí es más como de percepciones. Entonces, la astrología es una religión, también digo yo, no lo es, no lo es. Habrá personas, y con estas también tienes que abrir tu ojo y tu ojo, porque habrá personas que sí te lo van a manejar como una religión. Sí las hay, existen.
tristemente existen. Y casi que son como una secta y te piden así como que tienes que ser de tal forma y te empiezan a poner un montón, o sea, como que sí te crean como toda la estructura de una secta y te dicen, no, es que somos astrólogos y no sé qué, pero luego te piden que como que ofrendas tu sangre menstrual a la luna y que hagas rituales y por ahí no va, por ahí no va la onda. ¿Qué más te pueden decir? Pues sí, como que se meten también muy tajantemente con tu energía sexual y claro, hay una parte que es cierto y que comparto como de que es una energía muy sagrada, que hay que saber con quién compartirla, pero eso es como una cosa aparte de cuando ya se ponen muy moralistas y como que te quieren controlar como una religión. Entonces, no, la astrología, su propósito no es ser una religión, pero sí hay personas que te pueden llevar por ese sentido. Hace poco, como un año o dos, se hizo medio popular el caso de una ex astróloga que puedes investigar, que se llama Angela Ushi. Y en este caso, el problema no fue la astrología, el problema fue ella, las personas con las que practicó y la clase de prácticas que hacían, porque eso era casi ya como un aquelarre, pero mala onda. O sea, porque también hay gente que le llama como aquelarre a su grupo y hacen prácticas como bien, pero en este caso no lo era. Y yo les digo que una forma muy fácil que yo te puedo recomendar para que hagas magia blanca es, una, todo va para adentro, o sea, todo es trabajo interno. No, nada de marres, nada de que, quiero que el otro vuelva y quiero que el otro y el otro, el otro. Cuando pones toda tu intención en que el otro haga o que a través del otro tú consigas una cosa, eso es magia negra y está kármicamente no muy padre, o sea, no muy bien, no muy chido. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Pues que no hagas prácticas para las que tú no estás listo o lista, que, o sea, por ejemplo, esta onda de las medicinas como en plantas, hongos, psicodélicos, está padre, pero siempre y cuando tú estés listo. La astrología, por ejemplo, me ha tocado que me cuentan personas, no, es que mi astróloga me dijo que yo tenía que hacer no sé qué con palomas y no, por ahí no va la onda, esa persona no es astróloga, esa persona es otra cosa, pero no es astróloga. La astrología, como te dije hace rato, lo que nos da es mucha información, mucho conocimiento. Si tú vas con un astrólogo, es lo que te va a dar información, pues casi que terapéutica. O sea, se pudiera decir que lo más similar a un astrólogo sería algún tipo de terapeuta. Pero sí, es cierto que entramos como en una terapia alternativa, porque al final la ciencia no nos termina de aceptar, pero fuck it, ¿a quién le importa? A mí no me importa. Realmente a mí lo que me importa es como que mis prácticas tengan un resultado y a mí la astrología, yo ya estoy en un punto en el que a mí no me importa comprobar nada, porque yo ya lo he visto, o sea, lo he visto en mi propia carta, lo he visto en los de mis consultantes, en lo de mi gente cercana, y como que ya sobrepasé ese punto. Sobrepasé este punto que, como te digo, si lo comparamos como con las categorías, sería como a posteriori, pero ya, o sea, de que ya lo experimenté, ya fue súper sensorial y ya lo constato. Entonces, sí, a lo que iba es que la astrología tiene sus bases que son inamovibles, que son como todos los elementos, pues sí, como todo su, es que como, ¿cómo lo diré? Como todos sus elementos básicos que constituyen son inamovibles y son universales y eso entraría como en estas categorías, ¿no? Y luego hay una parte que es más como de observación de patrones, que eso tú lo vas haciendo más cuando pues ya empiezas a practicar,
para tú analizar las cartas de personas o tu propia carta, pero así como con tus tránsitos así, y empiezas a ver cómo es que tiene un montón de sentido y esto ya es como más a posteriori, ¿no? Como más de campo, como más sensorial. Pero bueno, ya, vamos a dejar a Kant de lado. Pero sí, o sea, como lo que te quiero que te quede bien claro es que la astrología tiene sus bases bien, o sea, establecidas, no es como una cuestión, ya se nos fue la luz, más o menos, bueno, más o menos nos mejoró la luz, es que ya se fue. Pero sí, tiene sus bases. No es como que alguien siente que tú eres Leo y ya eres Leo y luego vas con otro y te dice que siente que como que eres Aries y ya eres Aries. No, o sea, eres. Y si tú vas con 6 astrólogos, más o menos la información que te van a dar debe ser muy parecida. Pero recordando mucho lo de la subjetividad. Van a tener limitaciones. Si uno sabe más, porque sus condiciones de aprendizaje fueron más amplios o tiene más conocimiento o tiene más experiencia, pues te va a poder dar un poco más. Si el otro está más limitado, pues te va a dar un poco menos, pero deben ser, o sea, como que debes sentir esa universalidad. Como, en parte es que como no estamos aceptados por la ciencia, pues como que tampoco tenemos un código ético, pero observa, o sea, confía mucho en tus ojos, que en tu intuición, sí, en tus ojos, como que, ay, sí me vibra, se ve que como que lo que me está diciendo tiene un sentido, por ahí confía, y si no, pues lo contrario, o sea, huye y busca a otra persona. De hecho, ahora que lo pienso, como esta parte de, de Kant es como muy como la ley hermética, pero no la misma la que te había dicho antes, para que no te me confundas. La de Hegel sí era más la de correspondencia, pero la de Kant es un poco más como esta de que todo es mente, porque es justo como todo lo que tú percibes es lo que creas. Y justo lo que tú percibes es lo que creas. Cuando hablamos de manifestación, que la astrología puede ser una súper guía para la manifestación, porque si tú ya te conoces y ya sabes cuáles son tus talentos, que hay muchos talentos y muchos propósitos, pero tú te puedes concentrar como en esos que ya identificaste que son naturales para ti y luego como que puedes manifestar porque vas a cambiar todos tus pensamientos. Y entonces, eso de que, esta ley de que todo es mente es súper real. Entonces, sí, creo que un ejemplo muy bueno es este de Kant con las percepciones, o sea, y la subjetividad. Entre más condiciones de aprendizaje tengas tú, más se va a ampliar tu subjetividad y tu percepción. Entonces vas a poder crear realidades más chidas. Si tu percepción está cerrada y cuando hay conocimiento cerca de ti, o sea, como que puedes aprender algo súper chido, pero te cierras, ya sea por tus creencias, por tus miedos o porque te confronta, pues ahí tú te cierras y tus percepciones son más cortas. Pero bueno, ya vamos a dejar de verdad a Kant de lado. Entonces, bueno, la astrología, aunque tiene esta parte que es universal y que es establecida, no nos determina. Nada más es como una guía como de reencuentro. Yo siempre, como no siempre, ¿verdad? Pero una de las cosas que pienso sobre la carta astral es que es como un reencuentro con la persona que eres y que tú como que realmente, como que ya sabes, o sea, nada más es un reencuentro como, sí es cierto, ya me acordé que yo soy esto. Si eres Aries, recuerdas que tú eras acción y que eres un líder y que eres explosión. Entonces te reconoces de una manera bien bonita y es importante con la astrología entonces entender que no nos determina, no porque tú seas luna en Aries, ya siempre vas a ser inmaduro emocionalmente, vas a responder de una manera como irritable y en la guerra, no es cierto,
porque tú eres co-creador de tu existencia. La astrología es una súper herramienta como espejo, como para ver esa correspondencia de la que te hablo, para decir si es cierto, esa luna que estaba en el signo de Aries cuando yo nací, es verdad que correspondo a esa energía, pero ahora la trabajo, ahora la asumo. Esa luna no está fuera de mí, está en mí, está en mi interior. Muchas veces digo, nuestros planetas interiores, esto de mi maestra Liz Green, he aprendido mucho de esta astróloga y justo tiene un libro que se llama Los planetas interiores y desde ahí de verdad es algo que camina conmigo, que va conmigo y es verdad, o sea, no es algo de lo que tenemos que tener miedo. Por ejemplo, yo tengo justo esta posición de la luna en Aries y no es para tener miedo, es más bien como para reconocer esa correspondencia. Como está allá, está acá, pero ya está en mí, entonces yo la puedo trabajar y yo la puedo transformar y yo puedo cambiar esa percepción. Entonces no nos determina la astrología, no es una excusa que muchos también piensan como de, es que la astrología se usa como para excusarse y es para gente inmadura. Solo la gente que se quedó como atorada psicológicamente en una etapa muy infantil o muy adolescente sí la va a llegar a utilizar como una excusa de, no, 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 es que yo pues así soy porque mi luna en Géminis. Pero no, en la realidad nada más es como para autoobservarte y de ahí avanzar y obviamente asumir la responsabilidad. Que yo les he dicho que posiblemente la cosa más difícil que nos toca en este camino de trabajar en nosotros mismos, una porque no es lineal, otra porque es hasta para siempre, o sea, para hasta el día de tu muerte lo vas a hacer, pues lo más difícil es responsabilizarte, pero la astrología en realidad también es una gran herramienta para responsabilizarnos, no para que recaiga en otros. Ahora que ya entendimos, o creo yo que ya entendiste, y yo también ya lo entendí, que es la subjetividad y que tiene ciertos límites según qué tanto sabemos y qué tan abiertos estamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar ahora sí de la abstracción, porque si bien la astrología no es subjetiva en un sentido de que depende de cómo cada uno lo sienta o de percepciones, sino que sí está establecida y en ese sentido pudiéramos decir que entonces la astrología sí es objetiva, aunque puede llegar a ser subjetiva si lo vemos desde un punto de vista de que si sabes poco, lo más probable es que pues tu percepción sea nula, o sea, casi que tu opinión de la astrología no importa. No importa, o sea, porque realmente cuando eres muy ignorante en un tema, la opinión que tú tengas, pues mira, bebé, mejor guárdatela, no aporta a nadie. Pero una vez que entendimos eso, lo que sí es la astrología, perdón que me saqué este tirante, es que es abstracta y necesitas saber abstraer de una metáfora o de una alegoría como pasa en la mitología, abstraer la información y el mensaje real que te quiere decir lo que estás aprendiendo. Y esto es algo que se ve desde los elementos básicos, desde el fuego. Fuego es un solo ente o es un solo elemento que nos habla de un montón de cosas. Nos habla de acción, de impulsividad, de el ego, del autoconcepto, de la confianza, de Leo, nos habla de Aries, nos habla de Sagitario, nos habla de Marte, nos habla de muchas otras escuelas esotéricas. No solamente en la astrología se utilizan los elementos. Entonces, para eso, tú sí tienes que tener una mente súper abstracta, que no debe entender los mensajes o el aprendizaje
de manera literal, porque no es literal, como te digo, se utiliza lenguaje alquímico, metáforas, alegorías, mitos. Nuestro lenguaje es reducido. Entonces, mucha de la información que nosotros tenemos es canalizada, se ha canalizado de otros seres que pudiéramos llamar aliens o conciencias más elevadas, como tú le quieras decir, pero son canalizaciones. Toda la información, por ejemplo, que tenemos en las tablas de Esmeralda, todo lo que nos dejó Hermes Trismegisto, todos los mensajes incluso que, por ejemplo, trajo Jesucristo, son mensajes alquímicos. La Biblia original, que quién sabe Dios ya cuál será, quién sabe Dios, porque todas están ya modificadas por el hombre, ya con lenguaje así bien literal, esas no son las originales. Pero suponiendo que tuviéramos acceso a la Biblia original, que no es cierto, no lo tenemos, pues no tendríamos que leerlo con literalidad, porque no es literal, son mensajes alquímicos, abstractos. Eso sí es muy importante tener en cuenta al tú estar estudiando astrología, porque si tú lo ves con una mente sumamente cerrada y sumamente literal, no vas a aprender casi nada o se va a reducir mucho el entendimiento que tú puedes tener de la astrología. Entonces, después de toda esta reflexión, esta es como mi conclusión de lo que es la astrología. Es una belleza. Realmente, si ya estás aquí, lo más seguro es que pues ya como que empezaste a interesarte por la astrología, hazte tu carta astral. Si no es conmigo, con cualquier otro astrólogo, va a ser una experiencia realmente muy linda. Creo que te cambia la vida, así, tal cual. Te empiezas a conocer y a ver de una manera que estoy segura que nunca te habías visto. Y es una experiencia increíble, es un conocimiento que no termina. Yo te lo puedo decir después de 6 años. Sigo siendo estudiante porque siempre aprendo cosas. Mi suegra, que ella lleva, no sé, fácil 20 y tantos años, quizá 30 y tantos años estudiando astrología, aún sigue aprendiendo cosas, imagínate. Entonces, pues qué maravilla, la astrología sí funciona, tiene unas bases, no es algo inventado, y luego ya tiene otra parte que esa sí se activa, pero te digo que es casi como un doctor, de esos que ya como que desarrollan tanto estos otros sentidos, que ya cuando ven a algún paciente, casi con olerlo o con verlo, sí te pueden decir más o menos qué patología va a tener, pero tiene unas bases, igual la astrología. O sea, hago esta analogía, yo sé que son súper diferentes y que la medicina luego es como muy cuestionable en cuanto al mundo holístico. Y de hecho, mi siguiente video va a ser de medicina. Entonces, por aquí te veo. Mm, salud, esta kombucha era de naranja con cúrcuma. Está deliciosa. Me la voy a terminar y te veo pronto. Bye.